Bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallés. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. Esta es una nueva entrega del curso Diagnóstico del Automóvil con osciloscopio. Estamos en la unidad didáctica 4 y hablaremos de principios de electrónica y elementos electrónicos básicos. En esta unidad didáctica explicaremos las resistencias, tanto fijas como variables, los elementos electrónicos simples como diodos, diodo rectificador y diodo LED, y los transistores. El contenido del vídeo es el siguiente. Primero, introducción, después materiales, conductores, aislantes y semiconductores, resistencias fijas, resistencias variables, diodos, transistores y circuitos integrados, unidades de control electrónico. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Diagnóstico del Automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento para el mercado español. O si no, lo tienes disponible en Amazon. También tenemos una versión en inglés disponible en amazon.com. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Habíamos hablado que para la circulación eléctrica es necesario el movimiento de electrones. Hay distintos materiales y entre ellos pues podemos tener materiales que permiten la circulación eléctrica, conductores, elementos que no permiten la circulación eléctrica, por tanto serán aislantes, y elementos semiconductores, que en función de determinadas circunstancias pueden conducir o no. Veamos el primer componente, serían los materiales conductores. Son los que en su última órbita tienen de 1 a 3 electrones de valencia, permiten la circulación de la electricidad. Tenemos el cobre, la plata, el hierro y casi todos los metales. Los átomos con valencia 1, 2 o 3 tienen tendencia a perder electrones para estabilizarse y quedarse con la órbita interior que tiene 8 electrones de valencia. Permiten el movimiento de electrones y por tanto el paso de la corriente, porque es fácil que estos electrones se pierdan y vayan al átomo vecino. Otro de los materiales que podemos tener son los materiales aislantes. Estos en su última órbita tienen entre 5 y 7 electrones de valencia y no permiten la circulación de la electricidad, como por ejemplo la madera, el diamante, el carbono y los plásticos. Estos átomos con valencias 5, 6 o 7 tienen tendencia a ganar electrones para estabilizarse. No favorecen el paso de electrones y por tanto la corriente no puede circular por ellos. Y para terminar tendremos los materiales semiconductores. Son los que disponen de 4 electrones de valencia y en función de determinadas condiciones físicas como puede ser temperatura, luz, vibración, etc., se comportan como conductores o como aislantes. De este tipo tenemos los diodos, los transistores y elementos electrónicos fabricados con germanio y con silicio. No tienen tendencia ni a ganar ni a perder electrones. Frente a la corriente eléctrica no tienen un comportamiento fijo, no son ni buenos conductores ni buenos aislantes. Vamos a hablar del elemento electrónico más simple, que serían las resistencias fijas. Son muy utilizadas en todos los circuitos electrónicos. Son los elementos que ofrecen una resistencia al paso de la corriente. ¿Para qué se utilizan? Pues se utilizan para reducir la tensión o para limitar la intensidad de los circuitos. Existen de diferentes formas y tamaños. Por ejemplo, resistencias de carbón sólidos. Son gránulos de carbón comprimido, son baratas y fiables, pero su valor puede fluctuar hasta un 20%. Pues tendremos resistencias de película, con terminales de alambre conectados a un tubo de vidrio o cerámica. Son algo más caras, pero tienen tolerancias menores. Y para grandes intensidades tendremos resistencias bobinadas, formadas por una espiral de hilos resistivos. Se emplean cuando es necesario disipar gran cantidad de calor. El tamaño de las resistencias no tiene nada que ver, no está relacionado con su valor óhmico.
Una resistencia pequeña puede tener un valor óhmico elevado y una resistencia grande un valor óhmico pequeño. El tamaño lo que determina es la potencia, lo veremos más adelante. Vamos a ver cómo se identifica el valor óhmico de las resistencias. Las resistencias tienen unas bandas de color y utilizando una tabla podemos determinar el valor de esa resistencia. Primero tendremos las bandas de valor, que son las primeras. Estas tienen un valor entre 0 y 9 en función del color. Negro sería 0, blanco sería 9 y así en función de cada uno de los colores. Después tendremos una banda de multiplicación. Es por el valor por el que tendremos que multiplicar la banda de valor para saber el valor real de la resistencia. Va entre 0,01 y hasta 10 millones. Y después tendremos la banda de tolerancia. La banda de tolerancia va entre el 1 y el 20%. La más utilizada es la de color dorado, que es de un 5%. Veamos un ejemplo. Tenemos esta resistencia. La primera banda es de color marrón, por tanto equivale a un 1. La segunda banda es de color negro y equivale a un 0. El factor de multiplicación es de color rojo, por tanto tenemos que multiplicar por 100. 10 por 100. Y la banda de tolerancia es de color dorado, por tanto tiene una tolerancia del 5%. Esto será una resistencia de 1000 ohmios más menos el 5%. Empezamos con los elementos más simples, que serían las resistencias. Tal como hemos explicado, para saber el valor óhmico tenemos que utilizar el código de colores establecido. En este caso, aunque no se aprecie con demasiada claridad, sería marrón 1, negro 0 y rojo factor de multiplicación por 100. Por tanto, sería una resistencia de 1K, 1000 ohmios. Veamos esta segunda resistencia. El código de colores utilizado es marrón 1, negro 0 y después el factor de multiplicación marrón. O sea, multiplicamos por 10. Sería una resistencia de 100 ohmios. Y esta otra, pues tiene un código naranja, que sería 3, naranja otra vez 3, 33, y negro multiplicar por 1. Por tanto, una resistencia de 33 ohmios. En todos los casos, la tolerancia es de color dorado, que significa un 5% de tolerancia, más menos 5%. Como podemos observar, el tamaño nada tiene que ver con el valor óhmico. El tamaño de la resistencia lo que determina es su potencia. Cuanto más grande sea la resistencia, más calor puede disipar y por tanto más intensidad puede pasar por ella. Veamos los valores. La primera, 999 ohmios, por tanto es la de 1K, 1000 ohmios. La segunda, y tenemos los 101, por tanto es la de 100 ohmios. Y la tercera, $33,5, por tanto la de 33 ohmios. Continuamos con las resistencias. En este caso vamos a hablar de resistencias variables. Las resistencias variables pueden ser mecánicas, térmicas o luminosas. Primeras que vamos a ver son las resistencias variables mecánicas, reostatos o potenciómetros. Modifican su valor óhmico moviendo un cursor que se desplaza por un bobinado o pista cerámica. Aquí tenemos el símbolo eléctrico. Veamos a continuación el ejemplo de un potenciómetro de 1000 ohmios si lo alimentamos a 5 voltios.
Entre los terminales A y C tendremos 1000 ohmios y los 5 voltios de alimentación. Sin embargo, entre el terminal A y B tendremos 750 ohmios y por tanto 3,75 voltios. Y entre B y C tendremos 250 ohmios y 1,25 voltios. Si lo colocamos en posición central, entre A y C tendremos los 5 voltios y después se repartirán 500 ohmios entre A y B y 500 ohmios entre B y C. Y también se repartirá la tensión, 2,5 voltios y 2,5 voltios. Si lo colocamos a 3/4, pues lo mismo, la alimentación siempre será igual, 5 voltios, pero entre A y B tendremos 250 ohmios y 1,25 voltios, y entre B y C tendremos 750 ohmios y 3,75 voltios. Veamos el funcionamiento de un potenciómetro mecánico. Aquí tendremos el valor fijo entre los dos terminales y tenemos un tercer terminal para el variable. Ahora mismo estamos midiendo el valor fijo, quiere decir que movamos el potenciómetro en un sentido o en otro, el valor no varía. Si lo colocamos en la tercera pata, pues veremos cómo podemos ajustar el valor de resistencia y por tanto podríamos ajustar el valor de intensidad que pasa por cualquier circuito. Resistencia variable mecánicamente. Otro tipo de resistencias variables muy utilizadas en el automóvil son las resistencias variables en función de la temperatura. Pueden ser NTC o PTC. Son resistencias que modifican su valor ohmico en función de la temperatura y existen dos tipos. La NTC, de coeficiente de temperatura negativo, cuando aumenta la temperatura disminuye su valor ohmico y se usan para medir temperatura de refrigerante, de aire, de combustible, de habitáculo, etc. Y las PTC, coeficiente de temperatura positivo. En estas, cuando aumenta la temperatura, aumenta su valor ohmico. Se usan para medir temperatura de los gases de escape, en la calefacción de la sonda Lambda, en las bujías de calentamiento diésel y en general cuando interesa reducir el consumo eléctrico cuando aumenta la temperatura. Veamos una gráfica de las resistencias variables, NTC o PTC. La NTC disminuye su valor ohmico en función del aumento de temperatura y la PTC aumenta su valor ohmico en función de la temperatura. Si colocamos un osciloscopio en bornes de la NTC y miramos la tensión, veremos que esta disminuye con el aumento de temperatura. De esta manera, la unidad de control electrónico sabe la temperatura exacta en función de la tensión que indica la sonda. Si comprobamos una PTC, el funcionamiento es igual, pero con el aumento de la temperatura aumenta el valor de voltaje. Para finalizar el tema de las resistencias variables, vamos a ver las resistencias variables en función de la luz. Resistencia LDR. Estas resistencias varían su valor ohmico en función de la intensidad luminosa que reciben. Con la oscuridad aumenta su valor ohmico y con la claridad disminuye. Se utilizan como sensores de luz, colocadas por ejemplo en un circuito electrónico de control de alumbrado, permiten el encendido automático de las luces cuando anochece. Aquí tenemos una LDR, o sea, una resistencia dependiente de la luz. Veamos su comportamiento. Aquí tenemos descubierta, nos marca 600 ohmios y al taparla pues nos pasa a 2800, o sea que aumenta su valor ohmico cuando oscurece y disminuye naturalmente cuando tiene claridad. Aquí tenemos un circuito de encendido automático de luces. Los componentes serán una fuente de alimentación, una resistencia fija y una resistencia dependiente de la luz LDR
para alimentar la base del transistor T1 y una resistencia fija para alimentar la base del transistor T2. Y además tendremos el circuito de alumbrado. Cuando es de día, el valor óhmico de la resistencia LDR es bajo y el transistor T1 conduce. De esta forma se le roba la corriente de base al transistor T2 y no puede conducir. Cuando se hace de noche, el valor de la resistencia LDR aumenta y el transistor T1 no conduce. De esta forma, el transistor T2 recibe corriente de base, se pone a conducir y se produce el encendido automático de las luces. Este es un circuito que simula el encendido automático de luces. Tiene una LDR y dos transistores. Cuando tapamos la LDR, el transistor T2 conduce y enciende el alumbrado. Cuando descubrimos la LDR, el que conduce es el T1 y roba la corriente de base al T2. Y la luz se apaga. Continuamos el tema de electrónica y vamos a hablar de los diodos. Tenemos diodos rectificadores LED, Zener, tiristor y fotodiodo. Empecemos con el diodo rectificador. Un diodo rectificador es un elemento que permite la circulación de la corriente en un solo sentido. Lo podemos comparar con una válvula hidráulica. Si hacemos presión en la bola y vencemos la fuerza del muelle, conduce hidráulicamente. Pues el diodo conducirá también. En sentido inverso, la presión aún aumenta la fuerza del muelle y por tanto no conduce. Los diodos están fabricados con germanio o silicio. Tienen 4 electrones de valencia, por tanto son aislantes. Para convertirlos en semiconductores y hacer un material de tipo P o de material de tipo N, lo que hacemos es lo siguiente. Material de tipo P. Se introduce una impureza de un metal trivalente como boro, galio, indio o aluminio para crear huecos y conseguir un material positivo. Material de tipo N. Se introduce una impureza de material con 5 electrones de valencia como fósforo, arsénico o antimonio. Quedan electrones libres que buscan huecos para colocarse. Se crea un material de tipo negativo. Un diodo es la unión de un material de tipo P y un material de tipo N. En sentido directo, se vence la fuerza del muelle o se rompe la barrera y el diodo conduce. En sentido inverso, la barrera se hace más grande y el diodo no conduce. Veamos la comprobación de un diodo rectificador. En sentido directo y con el polímetro en comprobación de diodos, el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, que tiene una marca, conduce. En el circuito podemos ver que polarizado correctamente la lámpara se enciende. En sentido inverso, colocando el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, no conduce. En el circuito podemos apreciar que la lámpara permanece apagada. Aquí tenemos un circuito simple con una resistencia, una lámpara y un diodo. Si polarizamos directamente, el diodo permite la conducción de corriente y la lámpara se enciende. Si polarizamos a la inversa, el diodo aguanta toda la tensión y la lámpara no se enciende, no conduce. El diodo polarizado correctamente y conduciendo, tenemos una caída de tensión en el diodo de 0,7, que es la tensión necesaria para romper la barrera. Con el diodo polarizado inversamente no conduce, la lámpara está apagada y toda la tensión de la pila la tendremos en el diodo. Aquí podemos apreciar un diodo simple. La marca, en este caso una banda de color plateado, indica el cátodo. Para comprobarlo, ajustamos el polímetro a comprobación de diodos. Una vez nos marca comprobación de diodos, polarizando directamente nos tiene que conducir.
nos marca la caída de tensión necesaria para romper la barrera entre el material de tipo P y N. Si lo colocamos en sentido contrario, nos tiene que dar infinito. Quiere decir que no conduce y por tanto el diodo funciona correctamente. A continuación veremos unos vídeos de rectificación de media onda y de onda completa. Aquí tenemos un circuito simple con un diodo rectificador. Tenemos entrada de corriente alterna, un diodo que solo conduce en un sentido, encendido de la lámpara y una resistencia para limitar la intensidad. Veamos el comportamiento a la entrada y a la salida. A la entrada tenemos una tensión alterna del transformador y en la carga, a la salida, vamos a tener un rectificador de media onda. El diodo solo deja pasar la parte positiva y la parte negativa se pierde. En este circuito, en vez de un diodo simple, hemos colocado 4 diodos formando un puente rectificador. A simple vista ya se ve que la lámpara luce con más potencia, por tanto el rendimiento de este circuito será mejor. Vamos a ver cómo funciona prácticamente. A la entrada podemos ver que tenemos la tensión alterna exactamente igual que en el circuito anterior, pero en la carga tendremos la corriente rectificada. La parte negativa se convierte en positiva y por tanto se aprovecha toda la energía producida. Otro tipo de diodo utilizado en el automóvil es el diodo LED o diodo emisor de luz. Los tenemos en distintos colores y podemos observar que tienen una pata más larga que la otra. La pata más larga identifica el positivo, o sea, el ánodo. Los tenemos fijos y intermitentes. Aquí tendremos el símbolo del diodo LED, cátodo, ánodo y las flechas que indican que emite luz. Actualmente se utilizan diodos LED de alta luminosidad utilizado para los faros LED autoadaptativos. Veamos la comprobación de un diodo LED. En principio lo que tenemos que tener presente es que no se pueden conectar a 12 voltios. La tensión de trabajo ha de ser entre 1,5 y 2 voltios e iluminan pues con una intensidad muy pequeña, entre 10 y 15 miliamperios. Aplicamos la ley de Ohm, 12 voltios menos 1,5 partido por la intensidad, y tendremos que colocarles una resistencia para limitar la intensidad de entre 700 y 1 kiloohm. Para comprobarlo es muy simple. Polarizando directamente y con el polímetro en comprobación de diodo, algunos polímetros dan suficiente tensión como para que se ilumine el LED y además nos indica la tensión necesaria. Y si polarizamos a la inversa, pues el LED no se ilumina y naturalmente el polímetro nos marca infinito. Recordemos que un diodo LED necesita una resistencia de entre 700 ohmios y 1K para limitar la intensidad y el voltaje. Si lo polarizamos correctamente, el diodo LED luce, ¿vale? Y si lo polarizamos a la inversa, el diodo LED no conducirá. Es que no se ilumina. O sea que para funcionar necesita que lo polaricemos correctamente. Ahí está. Aquí tenemos un diodo LED. Recordemos que la pata más larga es la positiva. Y para comprobarlo, pues comprobamos igual que un diodo normal. Ponemos el polímetro en comprobación de diodos
y al polarizar correctamente, pues se nos enciende el LED y nos indica continuidad. Si lo polarizamos inversamente, no se enciende naturalmente y nos marca infinito. En un sentido conduce y en el otro no, como cualquier diodo. Hay más tipos de diodos utilizados en el automóvil, por ejemplo el diodo Zener. El diodo Zener aparentemente es un diodo normal, también tiene una marca en el cátodo y aquí tenemos el símbolo del diodo Zener. En sentido directo se comporta como un diodo normal, pero polarizándolo inversamente conduce a un valor determinado y mantiene la tensión fija entre sus bornes. Es muy eficaz como protector contra sobretensiones. Por ejemplo, si el Zener es de 8V2, o sea 8,2 voltios, en sentido directo conducirá normal, pero en sentido inverso, cuando se llega a la tensión de Zener, a esos 8,2 voltios, conduce en sentido inverso y mantiene la tensión. Otro diodo es el diodo controlado o tiristor. Es un diodo que tiene en vez de dos terminales, tres: un cátodo, un ánodo y una puerta o terminal de disparo. Es un diodo que para que conduzca necesita una excitación o disparo, o sea, lo tenemos que excitar para que se ponga a conducir entre el ánodo y el cátodo. Una vez se ha puesto a conducir, aunque desaparezca la tensión de disparo, sigue conduciendo hasta que desaparezca la tensión en sus bornes. Y otro elemento que también encontramos bastante en los automóviles es el fotodiodo. Conduce en función de la intensidad luminosa o de los rayos ultrarrojos o ultravioletas. El fotodiodo, en función de que tenga iluminación solar o sea de noche, pues conducirá más o menos corriente. Se puede utilizar como fotosensor de radiación solar para los equipos de climatización. Aquí tenemos el símbolo del fotodiodo. Como hemos dicho, se pueden utilizar en sistemas de cierre centralizado o como fotosensor de radiación solar en los equipos de climatización. Uno de los elementos más importantes en electrónica es el transistor. Lo podemos definir como un relé electrónico, pero con una ventaja importante. No tiene contactos que puedan deteriorarse o generar chispas y es 1.000.000 de veces más rápido de actuación que un relé. En el mercado tenemos diferentes formas y tamaños en función de la intensidad que tengan que conducir. Y esencialmente hay dos tipos de transistores: el transistor PNP y el transistor NPN. Tenemos que decir que la corriente principal siempre se establece entre emisor y colector o entre colector y emisor, y la corriente de excitación es siempre entre emisor y base, o en este caso base y emisor. Los tipos de transistores que tenemos son el transistor PNP, en el cual la base es negativa y la corriente principal se establece entre emisor y colector. Y el tipo NPN, en el cual la base es positiva, se establece una corriente de excitación entre base y emisor y la corriente principal entre colector y emisor. Para recordarlo, en función del esquema y de la flecha, el PNP es el que pincha, no poco, y el NPN es el que no pincha nada. Veamos la comprobación de los transistores. Los transistores, por construcción, siempre tienen un poco más de material en el colector que en el emisor, sean de tipo PNP o NPN, es indiferente. Y eso nos ayudará a la hora de hacer la comprobación. No obstante, la primera comprobación que hemos de hacer, porque todos los transistores, el colector comunica con la carcasa. Entonces tendremos que determinar cuál de las tres patas comunica con la carcasa. En este caso tenemos la pata de en medio, que además es un poquito más ancha, que comunica con la carcasa. Y después lo que vamos a hacer es determinar cuál es la base.
La base siempre comunica con el colector y con el emisor y nos marcará la tensión de conducción. Y en este caso tendremos base con colector y nos marca una tensión. Y tendremos base con emisor y nos marca una tensión también. Pero hay una pequeña diferencia, a veces de milésimas de voltio. Esas milésimas de voltio identifican el colector. El que tiene menos caída de tensión es el colector y el que tiene más caída de tensión es el emisor. En este ejemplo corresponde a un transistor de tipo PNP, en el que la base es positiva. Para un PNP la comprobación es igual, pero colocando la punta negativa del polímetro en la base. Hay otra forma más sencilla de comprobar los transistores y es siempre que el polímetro tenga la función HFE y lo único que tenemos que hacer es introducir el transistor en los orificios de comprobación respetando si es PNP o NPN y la polaridad del transistor y nos indica directamente la ganancia. Una función muy utilizada en los transistores es la combinación de dos transistores en un montaje Darlington, de forma que el emisor de uno alimente la base del siguiente. Con esto conseguimos aumentar las ganancias, de hecho multiplicar las ganancias. En este caso, si tuviéramos una ganancia 100 en cada transistor, 100 por 100, ganancia 10.000. Eso quiere decir que con una corriente de excitación de 1 miliamperio podríamos controlar una corriente principal de 10 amperios. Para comprobar un transistor utilizamos la función comprobación de diodos del polímetro. Lo primero que tendremos que determinar es cuál es el colector. Recordemos que el colector comunica con la carcasa. Entonces probamos entre la carcasa, la pata de la izquierda no, la pata del centro nos marca 0, por tanto comunica con la carcasa, esta será el colector, y el siguiente tampoco comunica. Bien, ahora tendremos que ver que entre el colector y la base, colector y base, aquí nos marca infinito, pero también puede ser que sea o un NPN o un PNP. Entonces vamos a comprobar si la base es positiva. Si la base es positiva, comunicará con el colector y comunicará con el emisor. Aquí lo tenemos. La base, en este caso, es la pata de la izquierda, comunica con el colector y nos marca una caída de tensión de 629 y con el emisor 633. Recordemos que esa pequeña diferencia de caída de tensión nos marca cuál es el colector y cuál es el emisor. El que menos caída de tensión produce es el colector. El que más caída de tensión produce, en este caso, será el emisor. La manera más fácil de comprobar un transistor es si disponemos de un polímetro que tenga la función de comprobación de transistores. Seleccionamos la función HFE y respetando la polaridad. Y si el transistor es PNP o es NPN, lo introducimos en los orificios y nos marca directamente la ganancia del transistor. Aquí tenemos un circuito con un transistor. Tenemos la corriente de base controlada también con un potenciómetro y la corriente de carga. Ajustando el potenciómetro podemos controlar la corriente de carga a voluntad, más o menos, depende de lo que nos interese en cada momento. El montaje Darlington es la unión de dos transistores de forma que el primero alimente la base del segundo. De esta manera conseguimos multiplicar las ganancias de los dos transistores y con una corriente muy pequeña
en la base del transistor 1 podemos controlar otra corriente mucho mayor entre el emisor y el colector del transistor 2. Aquí tenemos un montaje Darlington formado por dos transistores, de forma que el emisor del primero alimenta la base del segundo y se multiplican las ganancias. El circuito de excitación está abierto. Como la ganancia es muy grande, simplemente tocando los contactos se produce la conducción del transistor 1 que alimenta la base del transistor 2 y la lámpara se enciende. Hasta ahora hemos visto los elementos electrónicos básicos. El automóvil lo que vamos a tener son circuitos integrados o lo que llamamos unidades de control electrónico. Es una versión en miniatura de un circuito electrónico complejo, formado por decenas e incluso cientos de componentes individuales montados en una placa de circuito impreso. Aquí serán analizadas todas las señales de entrada emitidas por los sensores, se harán los cálculos necesarios y se emitirán las órdenes de actuación para los actuadores. Veamos los componentes básicos de una unidad de control electrónico. Primero que vamos a tener serán los sensores, que convertirán una señal física en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica la tenemos, es una señal analógica y hay que convertirla en una señal digital. Por tanto, tendremos un convertidor analógico digital. Esa señal irá hacia el bus de datos, que es la línea de comunicación en paralelo de todos los componentes internos de la unidad de control. Necesitamos un microprocesador o unidad central de procesamiento. Es el núcleo esencial del sistema y es el que realiza todas las operaciones matemáticas. Necesitamos una memoria ROM de solo lectura, que es el conjunto de circuitos integrados donde están memorizados las instrucciones del programa. Y una memoria de datos RAM, que es lectura y escritura. Aquí esta inicialmente está vacía y se utiliza para guardar temporalmente resultados de los cálculos. En esta memoria también se guardan los códigos de avería. Después tendremos un convertidor digital analógico y al final pues esta señal analógica será empleada para activar los distintos actuadores de ralentí, relés, inyectores, etc. Es el momento de la autoevaluación para probar tus conocimientos. Estudia el apartado de electrónica del libro Diagnóstico del automóvil con volímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes en la web de Escola Técnica del Vallés o en Amazon. Y después contesta el siguiente cuestionario. Este es el enlace largo, el enlace corto y el código QR. Te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Próximamente, Unidad Didáctica 5, funcionamiento y manejo del osciloscopio. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.